Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 10 de octubre del 2022. Muchas gracias a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa Comité de Domingo, que se transmite en nuestras cuentas de YouTube y Twitter todos los domingos a las 9 de la noche. Ayer Ale Costa analizó los resultados de las elecciones regionales y municipales con el politólogo Gonzalo Banda. Y también conversó con Ernesto Cabral, el periodista de La Encerrona, sobre el caso de los Guacamaya Leaks, que es un hackeo que ha revelado información bien delicada del ejército peruano, vinculada a, por ejemplo, cómo hace seguimiento a organizaciones a las que les atribuye sin mayor sustento vínculos con Sendero Luminoso. Antes de empezar con las noticias de política local, les comento muy rápido una noticia internacional de último minuto. Luego de la destrucción de un puente en Crimea, por lo que parece haber sido un ataque de las fuerzas ucranianas como parte de este contragolpe relativamente exitoso que están teniendo recuperando su territorio de las fuerzas rusas, y el hecho de que esto no solo está golpeando el orgullo de Vladimir Putin, sino que le está generando un problema político interno, porque ni siquiera está logrando que la gente se enliste para ir a pelear a Ucrania, pues decidió Putin responder con una lluvia de misiles en Kiev y varias ciudades importantes ucranianas, como no se veía desde junio pasado. Putin dice que está reaccionando a, entre comillas, actos terroristas de las fuerzas ucranianas, pero uno podría decir que es más bien al revés. Y por otro lado ha aparecido el autócrata que gobierna en Bielorrusia y aliado de Putin, Alexander Lukashenko, a decir que, entre comillas, ha descubierto un plan de Ucrania para atacar a Bielorrusia. Esto parece ser una nueva campaña de desinformación que ha desplegado Lukashenko para hacerle pues, un favor a su amigo Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido una audiencia inmediata con los países del G7 para tomar acción sobre este nuevo ataque de las fuerzas invasoras rusas a objetivos civiles en ciudades. Hasta los populistas de izquierda latinoamericanos que inexplicablemente han tomado partido por Putin, como Evo Morales en Bolivia o Vladimir Cerrón a nivel local, tendrían pues que estar preguntándose ahora sí en serio cómo se justifican bombardeos a ciudades como los que está haciendo Rusia. Y la respuesta es que son injustificables. Lo que se busca con ello es tapar el hecho de que Rusia está perdiendo la guerra en el terreno por el extraordinario coraje de las fuerzas ucranianas. Ahora sigamos con las noticias locales. La más importante es una que aquí quizá se siente un poco lejana porque involucra a una institución con la cual el ciudadano promedio no tiene mucho contacto. Me refiero a la Procuraduría General de la República. Como les he explicado en podcasts anteriores, los procuradores son como los abogados del Estado peruano. Es decir, cuando alguien demanda al Perú, ellos son quienes ejercen su defensa legal. Pero, y aquí un detalle que es crucial, son los abogados del Estado peruano, no del gobierno de turno. ¿Por qué es importante esta diferencia? Pues porque el propio gobierno puede ser el que afecte los intereses del Estado y por tanto los procuradores pueden investigar o denunciar a funcionarios públicos del gobierno de turno que, por ejemplo, pudieran estar cometiendo actos de corrupción. Por eso, si bien la Procuraduría está ligada al Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo, opera, en teoría al menos, de manera autónoma para evitar justamente que el gobierno de turno pueda sacar a un procurador incómodo que decida, por ejemplo, investigarlo por hechos de corrupción. Y eso fue justamente lo que pasó con el gobierno de Pedro Castillo, cuando tiempo atrás el entonces Procurador General de la República, Daniel Soria, tomó la decisión de investigar al presidente. El entonces ministro de Justicia, hoy primer ministro Aníbal Torres, lo sacó del cargo irregularmente, en un hecho que varios juristas han calificado como un acto de obstrucción a la justicia. Luego el gobierno puso como procurador general en reemplazo de Soria a María Carvajulca, quien parece haber sido puesta en el cargo justamente para detener las investigaciones contra el presidente. Pero luego saltó que tenía antecedentes que le impedían ejercer tal responsabilidad y el gobierno la tuvo que sacar y nombró en su reemplazo hace apenas 4 o 5 días a Javier León Mancisidor. Pues bien, ni bien fue designado este último, se reveló que tenía pues antecedentes muy cuestionables, entre ellos haber sido investigado por un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zavallos, también conocido como Lunarejo, y que había sido separado del Colegio de Abogados de Lima, según informó El Comercio. Así que esta nueva designación también devino insostenible y ayer por la noche se informó que León Mancisidor había renunciado al cargo, 4 días después de haber sido nombrado. Él dice que renuncia por una cuestión familiar, pero aquí tenemos un caso que es muy grave por 2 razones. Primero, porque nuevamente se trata de una persona visiblemente descalificada por sus antecedentes cuestionables y por su ausencia de méritos para ejercer una responsabilidad tan importante como esa.
Y en segundo lugar, porque su nombramiento, como explicó anoche el abogado penalista César Azabache en Punto Final, se da en momentos en los cuales la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha señalado que está a punto de presentar una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Por tanto, esta movida de piezas en la Procuraduría se ha leído pues como una parte de la estrategia legal del presidente y del gobierno de hacerle frente a esa eventual denuncia constitucional, pero ha resultado pues de momento fallida. Habrá que ver a quién ponen ahora de Procurador General en reemplazo de León Mancisidor, pero creo que es razonable esperar que no sea pues, una persona con perfil independiente, sino alguien funcional a los intereses del gobierno. Aquí, como apuntaba también Azabache anoche en Punto Final, se va a abrir una discusión legal bien compleja. Recordemos que en la Constitución hay un artículo que dice que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, salvo por algunos delitos muy puntuales, como traición a la patria, que están enumerados en ese artículo. La defensa del presidente se va a valer justamente de ese artículo para decir que la denuncia de la fiscal de la Nación, que probablemente sea por delitos como corrupción o pertenencia a una organización criminal, pues no procede. Previendo eso, algunos abogados constitucionalistas dicen que este es un impedimento, a que pueda ser denunciado penalmente, pero no excluye la posibilidad de que se le acuse por infringir la Constitución, lo que tendría una sanción no penal sino política, como la suspensión del ejercicio del cargo. Otros juristas dicen que existe un tratado internacional sobre corrupción firmado por el Perú que, si se interpreta que es un tratado de derechos humanos que, según dice la propia Constitución, debe ser utilizado para interpretar el contenido de esta última, pues entonces ese artículo que prohíbe acusar al presidente durante su mandato podría ser inaplicado. ¿Quién tiene la razón? Pues en el terreno legal, sobre todo cuando hablamos de asuntos constitucionales, las cosas nunca son blanco o negro. Pero, ese es el terreno legal. En el terreno político, y aquí entramos a temas que son más opinables y por tanto les comparto aquí mi opinión personal, la situación que enfrentamos es una en la cual, a mi juicio, es evidente que se han cometido delitos que llegan hasta incluir al propio presidente y nuestro marco legal no da una salida que se adapte perfectamente a lo que está ocurriendo. Y por tanto, lo que necesitamos es evaluar las alternativas que hay y, no siendo perfecta ninguna de ellas, tomar aquella que tenga pues menos efectos secundarios no deseados para la salud de la democracia peruana. A mi criterio, y sobre esto, como les decía, se puede discrepar, la mejor salida ahora mismo es la renuncia presidencial y la sucesión inmediata a la actual vicepresidenta. Pero dado que es muy improbable que eso ocurra, la siguiente mejor alternativa es una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que, por supuesto, también es altamente improbable que ocurra, porque no existen los 87 votos necesarios en el Congreso para aprobarla. Por eso es que se están proponiendo ahora otras alternativas como la denuncia constitucional y ir por el camino de una reforma constitucional con un referéndum confirmatorio para poder adelantar elecciones generales, porque esos caminos podrían ser menos exigentes en cuanto a la necesidad de votos en el Congreso. Pero ninguno de esos caminos es claro todavía. Entonces, el que la fiscal de la Nación presente una denuncia constitucional contra Pedro Castillo no significa ni asegura que el Congreso rápidamente vaya a conseguir los votos para aprobarla. Eso queda por verse. Pero su importancia va a estar más bien en cuán convincentes son los argumentos de la fiscal de la Nación y el efecto político que puedan tener haciendo que algunos congresistas se pasen al bando de quienes prefieren una terminación anticipada de la presidencia de Pedro Castillo, viabilizando así cualquiera de las alternativas que antes les mencioné. Ahí vamos a poder ver, por ejemplo, que más ha podido establecer fehacientemente la Fiscalía a partir de los procesos de colaboración eficaz. Si, en cambio, la denuncia constitucional de la Fiscalía se lee como muy débil, lo que va a terminar haciendo es dándole a Castillo un respiro que, podría ayudarle pues, a mantenerse en el cargo, quién sabe si hasta el final de su mandato. Esa es la importancia de esta denuncia. Como les digo, es más política que legal. Dicho sea de paso, así como los cambios en la Procuraduría General de la República parecen haber sido parte de la estrategia legal del presidente, para enfrentar sus problemas personales, otro hecho que también parecería estar vinculado a esta última es la denuncia que se presentó la semana pasada contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a una organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, en relación con el caso de la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación. Como les había comentado en podcasts anteriores, la fiscal de la Nación tiene un flanco débil muy claro, que es que se le imputa haber tomado decisiones al interior de la fiscalía para beneficiar a su hermana,
tales como retirar pues, a la fiscal Betsabeth Revilla, que investigaba a su hermana por una resolución que absolvió al narcotraficante colombiano Roberto Gómez Herrera y por la cual presuntamente ella habría sido favorecida. Esta denuncia contra Patricia Benavides ha sido interpuesta por Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, que son abogados cercanos a Guillermo Bermejo y que han participado, han visitado al presidente Castillo por lo menos unas 6 o 7 veces en Palacio de Gobierno. Frente a este caso, Benavides se ha defendido diciendo que sacó en su momento a Betsabeth Revilla por baja productividad, pero no parece ser esto una explicación suficientemente contundente. Lo que tendría que hacer, o que tendría que entender en todo caso Patricia Benavides, es que, digamos, al no cerrar este flanco débil, pone en peligro toda la investigación contra el presidente Castillo. Debería en todo caso tomar medidas para dejar claro que ella no va a tener injerencia alguna en la investigación de su hermana y poner pues en todo caso a un fiscal ad hoc reconocido por su independencia y pulcritud para que vea este tema. Ahora, no hay que olvidar tampoco que los cuestionamientos personales a Patricia Benavides no invalidan de por sí el resultado de una investigación fiscal que pueda haber sido adecuadamente sustentada por el equipo de fiscales que la trabajó. Ok, otro tema bien importante relacionado a la Fiscalía de la Nación es que esta ha iniciado investigación contra los congresistas de Acción Popular, identificados como parte del grupo conocido como Los Niños, es decir, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa e Ilich López. Esto por pertenecer a una presunta organización criminal. Según la Fiscalía, habrían estado implicados en un esquema por el cual se amañaban licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes cuando estaba de titular de esta cartera el hoy prófugo ministro Juan Silva. Supuestamente a cambio de beneficiarse económicamente con estas obras entregadas a empresas cercanas a ellos, y lo que ellos ofrecían, digamos, en contraprestación era pues los votos para digamos, evitar una vacancia presidencial u otras cosas que fueran de interés del gobierno central. Muy bien, menciono rápidamente otros temas reportados anoche en los programas dominicales. Punto Final reveló cómo a la interna del Ministerio de Economía y Finanzas se opusieron al famoso decreto de urgencia 102-2022, que fue el que amplió el presupuesto de obras a varias municipalidades que hoy están siendo investigadas por casos de corrupción que implican al propio presidente Castillo y a su familia, razón por la cual su cuñada e hija adoptiva Jennifer Paredes está con prisión preventiva. Por eso es que en la investigación de este caso se ha incluido a Pedro Franque, en ese entonces titular del MEF, y a Mirta Vázquez, quien era primera ministra. Franque no quiso hablar para el reportaje de Latina, pero Vázquez sí lo hizo. Ella dijo que se había aprobado este decreto de urgencia como parte de una agenda que tenía varios temas por aprobar, pero el periodista de Latina le hizo notar a la ex primera ministra que ese día hubo un solo tema en agenda del Consejo de Ministros, este decreto de urgencia, y que Vázquez lo aprobó, digamos, sin mayores cuestionamientos. ¿Significa esto que Franque y Vázquez son cómplices de los actos de corrupción que se pueden haber cometido con el dinero habilitado por ese decreto de urgencia? Ellos, por supuesto, lo niegan y la justicia tendrá que determinarlo, pero digamos que esa es la consecuencia de asumir un cargo político como el de ministro o primer ministro en un gobierno cuyo partido, digamos, tiene un secretario general que ya había sido sentenciado por negociación incompatible y que además está vinculado a casos muy serios como el de los llamados dinámicos del centro. De modo que Franque y Vázquez no podrían hacerse ahora los sorprendidos ni justificar, digamos, el no haber sido más diligentes al revisar lo que les ponían enfrente. Curiosamente, quien no firmó ese decreto de urgencia fue Gainer Alvarado, entonces ministro de Vivienda, recientemente censurado como ministro de Transportes precisamente por las investigaciones en su contra vinculadas a estos presuntos casos de corrupción en obras que impulsó su ministerio. Otro reportaje que me llamó la atención, esta vez en Panorama, reveló detalles sobre el caso de Susy Díaz Guamán, amiga de Jennifer Paredes, que entró a trabajar en el despacho presidencial con 2 órdenes de servicios por 15.000 soles cada una por labores de apoyo. Esta persona no tenía experiencia de trabajo relevante previo a esa contratación. Susy Díaz Guamán estuvo involucrada junto con Paredes y Hugo Espino en la obra de Chadín por la que se iba a pagar una coima, según ha declarado Espino a la Fiscalía. En el caso de su contratación en Palacio de Gobierno, Panorama detalla la rapidez con la cual se hicieron los trámites, todo lo cual hace pensar pues, que este es otro caso bastante evidente del uso del Estado para darle favores a gente cercana al entorno presidencial, en este caso con servicios contratados por 30.000 soles en solo medio año.
Otro que aprovechó su posición para entregar puestos de trabajo como favor fue el ex brevísimo primer ministro de este gobierno y actual congresista Héctor Valer, quien, según Punto Final, contrató a su pareja Marilyn Mamani Nina en su despacho parlamentario con un sueldo de 11.000 soles. Valer ha reconocido esto último, dice que se trata de su segundo compromiso y que la persona ya no trabaja con él en el Congreso. En noticias vinculadas al gabinete había una denuncia periodística en Willax y Latina contra la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, por un incidente después de una fiesta familiar que terminó con una pelea callejera en la que se aprecia en un video a la ministra pateando en el suelo a una persona que sería su concuñada. Esto habría ocurrido una semana antes de las últimas elecciones. La ministra dice que al terminar esta fiesta, a eso de las 5 de la mañana, se escucharon gritos y encontraron a su concuñado, quien tiene antecedentes penales muy graves por comercio de drogas y otros delitos bastante graves, forcejeando con su cuñada, es decir, la hermana de su esposo, y su hija. Dice ella que llaman a la policía en ese momento, pero la policía no llega y lo que terminan haciendo es sacar a la fuerza al concuñado a la calle. Y empieza ahí pues una gresca con el esposo de la ministra y esta dice que interviene en defensa propia y de su esposo. Todo esto va a tener que ser esclarecido a nivel policial y fiscal para saber si efectivamente hubo aquí uso de legítima defensa o si la ministra recurrió a la violencia de manera desproporcionada o innecesaria. Ella dice estar siendo chantajeada, pero el concuñado afirma lo inverso, que buscaron presionarlo a él para que no denuncie. En fin, si es cierta la versión de la ministra y se enfrentó ella personalmente a un hecho de violencia familiar, llama poderosamente la atención que una de las máximas autoridades a cargo de este tema no haya tenido pues los recursos para solucionarlo sin incurrir ella misma en violencia. Sobre el presidente Castillo ha dicho que va a volver a pedir autorización del Congreso para viajar porque, entre comillas, tenemos compromisos pendientes. Sobre el caso del avión presidencial, se ha victimizado diciendo que no lo dejan viajar con su familia, entre comillas, para bajar a visitar a los pueblos. Qué rápido se olvidó de su promesa de campaña de deshacerse del avión presidencial. Así pasa pues con las comodidades del poder. Por otro lado, hoy supuestamente se retomaría la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses contra la primera dama Lilia Paredes. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.